nuestra, nuestra sesión del día de hoy, que está referida a lo que es derecho procesal, algunas cuestiones generales, ¿no? Y también del balotario he sacado las preguntas referidas a los plenos casatorios civiles, y, digamos, a propósito, no las puse como parte de los temas civiles que en su momento vimos, las clases reales de contrato, actos jurídicos, sino que las he todo incorporadas en esta sesión, porque al estar referidas a plenos casatorios, de alguna forma tienen vinculación con el derecho procesal, así que opté por absolverlas todas juntas en esta sesión. Así que bien, ahí están viendo ustedes el Word con los casos del día de hoy. Si, a ver, déjenme confirmar, me parece que son 20 casos, creo, los cuales nos van a alcanzar, sí, perfecto para las 2 horas que tenemos. Así que, bien, demos inicio ya. A ver, la primera pregunta es la más básica de todas, ¿no? Dices, ¿cuál es la finalidad del proceso? Eso ya pues lo sabemos todos por simplemente con revisar el título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no? Siempre se señala ahí que la finalidad del proceso es, digamos, una doble finalidad, ¿no? Resolver conflictos de intereses, digamos, dos personas, una pretende el cobro de una suma dineraria frente a otra que no ha pagado voluntariamente, sería un conflicto de interés, pero también en algunos casos lo que se busca es dilucidar una incertidumbre jurídica, por ejemplo, no se sabe quién es el propietario de un bien, y lo que se quiere es un fallo judicial que establezca a quién le pertenece el dominio de ese bien, ¿no? Entonces, ya sea que lo que se pretenda interés o dilucidar una incertidumbre jurídica, en ambos casos, tanto el conflicto como la incertidumbre tienen que tener relevancia jurídica, porque a lo contrario el proceso no sería el camino. Si lo que se quiere resolver es un problema de tipo, digamos, social o personal o ético, el proceso no es el camino. El proceso solamente resuelve cuestiones, dilucida incertidumbres con relevancia jurídica, ¿no? Por eso que acá la clave correcta, evidentemente, es la letra A. Pero vamos a descartar por qué no serían las otras, ¿no? Acá dice resolver conflictos de intereses que se desprenden de relaciones jurídicas materiales. No necesariamente, porque puede haber una situación, puede haber un problema creado por una relación jurídica material. Imaginemos que ya finalizó un proceso judicial y la parte perdedora al cabo de un tiempo se entera que, digamos, perdió el caso porque hubo de por medio, pues, una actuación indebida del juez de manera dolosa, porque hubo, por ejemplo, el pago de una coima, por ejemplo. Si esa persona quisiera llevar ese problema a un segundo proceso, sería una proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y en ese caso el conflicto deriva no necesariamente de una relación jurídica material, sino una relación jurídica procesal, como fue justamente la solución indebida del primer proceso. Entonces, no necesariamente pues el conflicto tiene que derivarse de una relación material, ¿no? La C dice, proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de interés. A ver, acá hay un problema, ¿no? Porque dice proporcionar una declaración de certeza y en realidad el proceso bien podría terminar con un fallo de certeza, un fallo declarativo, pero no siempre. El fallo también puede ser un fallo constitutivo, porque, digamos, un fallo, una sentencia declarativa o una sentencia que contenga una declaración de certeza, lo que trata es de pronunciarse o reconocer una situación que ya se ha dado en la realidad. Por ejemplo, ya existe un propietario del bien y lo que se quiere es determinar, dilucidar o que se establezca efectivamente que esa persona, que todos saben que es el dueño, efectivamente lo es, ¿no? O, por ejemplo, alguien que ya se volvió dueño por prescripción adquisitiva y lo único que se quiere es que el juez reconozca eso que ya ha pasado en la realidad. Pero en otras cosas, en otros casos,
esto es cierto, pero no agota la finalidad general de todo proceso judicial, ¿no? Por eso que la clave que más se acerca es la clave A. Vamos a la pregunta 2. Dice, marque la opción que contiene pretensiones correctamente acumuladas. A ver, la clave A dice, pretensión principal de nulidad jurídico y subordinada de ineficacia. Sí, eso es correcto, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que ocurría cuando un bien perteneciente a una sociedad conyugal era vendido con la participación solamente de uno de los cónyuges. Porque mi esposo y yo, imaginemos que estoy casado, compramos un inmueble estando casados y ese bien es de la sociedad conyugal, ¿no? La ley dice que para vender el bien debemos participar ambos, el cónyuge y la cónyuge en el acto de transferencia. Pero imaginemos que mi esposa lo hace unilateralmente, sin decirme nada, ella vende el bien. Entonces, cuando yo me entero de ese acto, esa venta que ha hecho mi esposa, había una discusión respecto de cómo debía resolverse o qué demanda debía ser planteada frente a ese acto de transferencia indebido que había hecho mi esposa. Entonces, para algunos jueces, ese contrato era nulo, esa venta, por diversas causales. Nos decían que era un objeto jurídicamente imposible, porque al ser un bien de la sociedad conyugal, no podía ser vendido por una sola de las partes, una sola de los cónyuges. Y a veces se decía que era un contrato con fin ilícito, o también se decía que era un contrato con falta de manifestación de voluntad, porque la ley exigía mi voluntad interviniente, pero en verdad solo había participado mi esposa, ¿no? Entonces, para algunos jueces era un contrato nulo, entonces yo debía mandar la nulidad de ese acto jurídico. Pero para otros jueces, en cambio, la pretensión correcta era la ineficacia, porque lo que estaba ocurriendo ahí es que la persona que estaba interviniendo como parte vendedora no era la parte legitimada para hacer la venta. Los legitimados éramos ambos como sociedad conyugal. Entonces, más que un problema estructural en el contrato, lo que había era un problema de falta de legitimidad para contratar, cuya consecuencia legal era la ineficacia. Entonces, a veces algunos abogados tenían miedo de plantear su demanda de nulidad, ¿no? Y que les toque un juez que lo considerara ineficaz, con lo cual esa demanda iba a ser infundada porque la pretensión no había sido correcta. Y viceversa. Otros abogados decían, no, ¿y qué tal si demando la ineficacia, pero me toca un juez que considere que la demanda correcta era la nulidad? Entonces, al contrario, va a desestimar mi demanda porque no planteé la pretensión correcta. Entonces, para evitar problemas, ¿qué se podía hacer? Demando como pretensión principal la nulidad de ese acto jurídico y subordinadamente, en caso el juez considere, bajo los mismos hechos, ¿no? Porque los hechos no cambian, si bajo los mismos hechos el juez que me toca considera que la demanda correcta no es la nulidad, sino que la pretensión correcta era la ineficacia, bueno, no importa, está mi pretensión subordinada que me dé la razón por la pretensión de ineficacia. Entonces, es una manera correcta en la que los abogados se evitaban este inconveniente de no saber si demandar la nulidad o la ineficacia. Entonces, subordinadamente, de manera correcta, puedo pedir la nulidad y si no me la dan, ok, resuélvase por la ineficacia, ¿no? Hoy, ya con la sentencia del octavo pleno casatorio, ya hay un fallo en mayoría que establece que la pretensión correcta es la nulidad. ¿No? Guste o no, ese es el fallo, con lo cual ya uno puede plantear directamente su demanda de nulidad. Pero antes, esta era una alternativa correcta, ¿no? Esta es una acumulación adecuada. Ahora, la B dice, pretensión principal de obligación de resumen de dinero y pretensión subordinada de desalojo. No, es que acá no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Para que haya una acumulación de pretensiones tiene que haber cierta vinculación entre una y otra. Por lo menos que los hechos que sustentan las pretensiones estén relacionados por igual a ambas pretensiones. Pero una pretensión de obligación de dar suma de dinero, los hechos que la sustentan no tienen nada que ver con una pretensión de desalojo. En todo caso, lo que sí podría acumularse es la pretensión de desalojo por falta de pago de la renta y se acumula la pretensión del pago de las rentas de vengada. Eso sí sería posible, ¿no? Pero eso no dice la clave B. La clave B dice es una obligación de dar suma de dinero en general. No tiene nada que ver con la desalojo. De la B no puede ser. La C dice, pretensión de mejor derecho de propiedad y pretensión accesoria de reivindicación. Claro, es como que, digamos, hay una persona que está ocupando un inmueble y yo me considero en realidad el dueño de ese inmueble. Yo estimo que esa persona que ocupa el bien y que yo sé que tiene un título de propiedad sobre ese bien, su título es un título, por ejemplo, inoponible a mí. Yo también tengo un título igual que él, pero mi título es mejor que el suyo. Entonces, ¿cómo debo yo sacar a esta persona del bien? Entonces, algunos
decían que acá la demanda correcta era, primero hay que discutir si mi título es mejor al suyo, con lo cual la pretensión principal debe ser declaración de mejor derecho de propiedad, que se declare que mi derecho es mejor que el suyo, ¿no? Que mi título prevalece sobre el suyo. Y solo una vez que se haya terminado eso, que en efecto mi título es mejor que el suyo, de manera accesoria, ya por default, ¿no? Corresponde que me devuelvan la posesión, o sea, la restitución de la posesión. Algunos lo planteaban así, pero hoy ya ha quedado claro que la demanda correcta es directamente como lo que yo quiero finalmente es la recuperación de la posesión. Eso se tramita directamente como una pretensión de reivindicación. Planteo mi acción reivindicatoria y punto. Internamente, dentro del proceso de acción reivindicatoria, el juez, cuando vea que la parte demandada por la acción reivindicatoria también tiene un título igual que yo, dentro del proceso de acción reivindicatoria, pondrá los títulos en la balanza y determinará cuál es mejor que el otro. Pero todo ya como parte de un proceso de acción, de una única demanda de acción reivindicatoria, una única pretensión de reivindicación del bien. Punto. Ya no es necesario esto de planteo como pretensión principal mejor derecho de propiedad y accesoriamente que me vuelvan la posesión. No, todo de frente con la acción reivindicatoria, ¿no? Por eso que por ahí no es tan correcta esta alternativa C. NA no puede ser porque tenemos una clave correcta que es la A, ¿no? Bien. Un minuto. A ver, vamos con la pregunta 3. Dice, sobre la procedencia del recurso de casación en el proceso civil. Dice, procede casación si la sentencia o auto se aparta inmotivadamente del precedente judicial. Correcto, esto es correcto, ¿no? Porque, a ver, el recurso de casación no solamente puede tener como sustento una infracción normativa de una norma sustancial o procesal, ¿no? Sino que existen justamente los plenos casatorios civiles en donde se establece doctrina jurisprudencial vinculante, ¿no? Que los jueces deben seguir. Entonces, un juez, una sala superior, por ejemplo, ¿no? Que resuelve un caso apartándose un precedente judicial de un pleno casatorio civil, por ejemplo, y sin justificar el por qué se aparta, eso es causal casatorio. Pero importante la palabra inmotivadamente, ¿eh? Porque tanto los jueces como las salas superiores pueden apartarse de un precedente judicial, pero motivando la decisión, justificando el por qué consideran que a ese caso no aplique ese precedente casatorio, ¿no? Pero si lo hacen sin una justificación de por medio de eso, eso sí es causal para plantear un recurso de casación, ¿no? Por eso la palabra inmotivadamente es clave acá. La A es la correcta. Ahora vamos a ver por qué las otras no son correctas, ¿no? A ver, vamos con la D dice, procede casación si la sentencia se aparta de lo resuelto en un pleno jurisdiccional nacional. No, porque estos plenos jurisdiccionales, ¿no? Ustedes saben que así como hay un pleno casatorio, los plenos casatorios que son a nivel de Corte Suprema, y que sí generan precedentes vinculantes, y que sí deben ser seguidos por los órganos, digamos, de menor jerarquía como jueces y salas superiores, como ya lo señalé, los plenos jurisdiccionales que pueden ser de carácter nacional, regional, distrital, no tienen la misma fuerza vinculante que un pleno casatorio civil. Y no lo tienen por una razón fundamental, porque hay plenos en los que no necesariamente participan jueces de todos los distritos judiciales, ¿no? Y porque pues son decisiones tomadas no a nivel de la Corte Suprema. Entonces no hay esa eficacia jerárquica de arriba hacia abajo que sí tiene un pleno casatorio civil. Entonces, los acuerdos que se adoptan en plenos jurisdiccionales, sean de carácter distrital, regional o nacional, no tiene un juez o una sala, no pueden apartarse esos precedentes, ¿no? O de esas decisiones adoptadas en esos plenos jurisdiccionales, sin necesidad de motivar, mejor dicho, sin necesidad de justificar el por qué se apartan del pleno jurisdiccional. La decisión que tomen, evidentemente, pues como cualquier sentencia, fallo judicial, tiene que estar motivada. Lo que no tienen que motivar o justificar es por qué razón no están siguiendo a la decisión que se adoptó en un pleno jurisdiccional de hace 5 años y se pronunció sobre ese caso que están resolviendo. Cosa que sí deben hacer cuando se apartan de una decisión tomada en un pleno casatorio, ¿no? Entonces, por eso que la letra D no es correcta. La B dice, procede contra sentencias definitivas, correcto. Auto de sobreseimiento, no, eso no tiene nada que ver. Eso ya, ahí ya, eso invalida la pregunta. Es contra sentencias y autos que ponen fin a la instancia. La C dice, se declara inadmisible el recurso de casación si el recurrente consintió en la resolución adversa de primera instancia cuando esta fue confirmada por recurso objeto, por la
por la resolución objeto del recurso. Claro, es como que yo pierdo en primera instancia, la decisión, por alguna razón, no me favorece, pero es mi contraparte la que apela, por ejemplo, porque en algún punto tampoco a él le conviene. Entonces, él apela el fallo, en segunda instancia se confirma la de primera instancia, ¿no? Y además corrigen lo que a mi contraparte le perjudicaba. Y recién ahí yo quiero presentar casación. Entonces, yo consentí el fallo de primera instancia. Y ese fallo de primera instancia ha sido confirmado por la segunda instancia. Entonces, si yo consentí la sentencia de primera instancia y no apelé en su momento, no puedo, pues, plantear casación contra el fallo de segunda instancia, ¿no? Esto aparentemente es correcto, pero el problema es que esa situación es causal de improcedencia al recurso, no de inadmisibilidad. Aquí está la palabra que hace incorrecta la clave, ¿no? Si fuese acá, se declara improcedente, eso sí sería correcto, pero inadmisible no. Así que la clave correcta nos quedamos con la letra A. Bien. Vamos con la 4, dice. Marque la afirmación correcta. ¿Verdad? La resolución que rechace el pedido de acumulación de procesos es inimpugnable. Esto es incorrecto porque sí es una decisión perfectamente impugnable, ¿no? No es un fallo que no sea recurrible. Esto es incorrecto. La B dice, la acumulación de procesos siempre debe efectuarse a pedido de parte. No procede la acumulación de oficio. No, mentira. Si el juez considera que existe una razón para acumular procesos, aun cuando las partes involucradas no se lo pidan, él perfectamente puede llevar adelante esa acumulación. A ver, la C dice, la acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes que uno de ellos... esto es correcto. Claro, imaginen ustedes que yo estoy actualmente queriendo recuperar la posesión de un bien, ¿sí? Que está en manos de un tercero ocupándolo, y yo tengo mi título de propiedad, y yo demando acción reivindicatoria utilizando mi título de propiedad contra esa persona que está ocupando el bien, ¿no? Sin embargo, 4 meses antes, esta persona que está ocupando ese inmueble me demandó a mí. Me demandó buscando justamente la nulidad de mi título de propiedad. Imagínense, consiste en una compra-venta que yo tengo celebrada con la persona X, ¿no? X me vendió el bien a mí, yo considero que con ese contrato me convertí en propietario y es por eso, en mi calidad de propietario, que yo demando acción reivindicatoria contra este poseedor. Pero como digo, ese poseedor hace 5 meses planteó una demanda contra mi persona pidiendo la declaración de nulidad de ese título de propiedad, de ese contrato de compraventa. Entonces, cuando el juez conozca del proceso de acción reivindicatoria, perfectamente podría considerar que acá es mejor acumular los procesos, porque ambos están totalmente vinculados, porque para que proceda la acción reivindicatoria que yo estoy planteando contra este poseedor, primero hay que estar seguros que yo soy propietario. Y para estar seguros que yo sea propietario, hay que estar seguros que ese título de propiedad, ese contrato de compraventa realmente logró transferirme la propiedad. Si fuese un contrato nulo, no habría logrado transferirme el dominio, con lo cual yo no tendría legitimidad para demandar la restitución de la posesión. Entonces, es fundamental para conocer, para saber si la acción reivindicatoria debe proceder o no, es fundamental primero saber si hay mérito para que se declare nulo mi contrato de compraventa. Si resulta que mi contrato de compraventa en efecto es nulo, la demanda de acción reivindicatoria debe ser desestimada. Por el contrario, si se desestima la demanda de nulidad acto jurídico y se considera que mi título de compraventa es perfectamente válido, hay perfecta razón para que la acción reivindicatoria sea amparada. Entonces, lo que se resuelve en un caso tiene relevancia trascendental con lo que se vaya a resolver en el otro. Entonces, es clave y es oportuno que se dé la acumulación de procesos. Pero ahora, esta acumulación debe darse, pues, evidentemente, antes de que uno de los casos haya sido sentenciado. Porque si ya se resolvió, por ejemplo, el proceso del acto jurídico, ya tiene una sentencia que alega cosa juzgada, ya no hay necesidad de acumular. Es evidente, pues, que lo que corresponderá, imaginemos que en ese proceso de nulidad se declaró que fundada la demanda y se dijo que mi título de propiedad es nulo, ya con eso simplemente se puede desestimar la demanda de acción reivindicatoria, porque ya quedó claro que yo no soy el propietario.
Entonces, la acumulación tiene sentido hasta antes que uno de los procesos involucrados haya sido sentenciado, ¿no? Entonces, acá la clave correcta sería la alternativa C. Vamos con la pregunta 5, dice. Con fecha 20 de abril del 2019, Martín, propietario, y Juan suscribieron un contrato de arrendamiento, cuyo plazo de vigencia concluyó el 10 de febrero último, o sea, hace algunos meses, ¿no? El día 15 de febrero, Juan, que vendría a ser el arrendatario, recibió una carta notarial en donde Martín, el propietario, le exigía la restitución del predio, ¿no? De acuerdo con lo resuelto en el cuarto pleno casatorio civil. Bueno, recuerden ustedes que acá, con el solo vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento, o sea, el 10 de febrero, eso no genera que la relación de arrendamiento termine, porque el Código Civil claramente establece que cuando hay un contrato de arrendamiento que tuvo una fecha de finalización, y llega la fecha de finalización, y pese a eso, el inquilino se queda en posesión del bien, mientras no le pidan que se vaya, esa relación contractual se entiende que permanece vigente, pero ya de manera indeterminada, se queda abierta la relación contractual. ¿Hasta cuándo se queda abierta la relación contractual? Hasta que el propietario recién le pida formalmente la devolución del bien. Solo cuando el propietario le pida la devolución del bien, recién ahí el arrendatario deja de ser arrendatario y pasa a ser un poseedor precario. Recién con el pedido de devolución del bien. Antes del pedido de devolución, el arrendatario todavía tiene esa calidad jurídica, con lo cual, al no ser precario, no podría ser demandado por desalojo por la causal de precario. Ahora, si no se le manda la carta notarial pidiéndole que se vaya, reitero, el arrendatario sigue siendo arrendatario, pero lo cierto es que tiene un contrato de arrendamiento, que es el que había celebrado originalmente, con plazo vencido, porque eso es indefectible, el plazo del contrato de arrendamiento ya venció. Lo que ocurre es que la ley considera que la relación contractual se mantiene abierta indefinidamente, pero el contrato como tal sí ya venció. Entonces, sí se le podría mandar desalojo por vencimiento del plazo del contrato, pero no por posesión precaria. ¿Correcto? Recién cuando se le pida que se vaya y él no se va, ahí es precario. Si insiste en no irse, el pedido de devolución ahí sí tendría que ser tramitado como una demanda de posesión precaria, desalojo por precario. Si no se le ha pedido que se vaya y se le quiere mandar de frente, se le puede mandar de frente, pero la demanda de desalojo deberá plantearse por la causal de vencimiento del plazo del contrato, ¿no? Vamos con las claves. Dice, clave A, con la recepción de la carta, Juan devino en poseedor precario. Correcto. Recién con el pedido de evolución, él se hace precario. Veamos por qué las otras claves no son correctas. Dice, si no hubiese enviado la carta notarial, Martín, que es el propietario, no podría mandar por desalojo. Mentira. Si no le manda la carta, ok, no lo hace precario. Ok, no podrá demandar desalojo por precario, pero sí puede mandar desalojo por vencimiento del plazo del contrato. Porque al margen de que haya carta notarial o no, lo cierto es que el plazo del contrato venció el 19 de junio. Y eso ha ocurrido. Y es por eso que el desalojo sí podría sustentarse en esa causal de desalojo. ¿Correcto? Por eso que la B, cuando dice no puede mandar desalojo, mentira. Puede hacerlo, pero por la causal correcta. ¿Cuál sería la causal correcta antes de que se le envíe la carta notarial? Desalojo por vencimiento del plazo del contrato. Si antes de enviar la carta notarial lo demanda desalojo por precario, ahí sí está mal, pues, porque todavía no es precario, porque no había envío de carta, ¿no? Entonces la B descartada. La C, con la recepción de la carta, Juan se convirtió en un poseedor ilegítimo de buena fe. No, pues falso. El de buena fe es un poseedor ilegítimo que cree que su título todavía está vigente, cree que tiene un derecho que lo sustenta. Pero si aquí Juan ya recibió la carta diciéndole, oye, vete, es evidente que él ya se enteró, ya se dio cuenta y es consciente que su título posesorio ha fenecido y que no tiene razón para permanecer en el bien. Entonces, es todo lo opuesto. Con el envío de la carta se vuelve un precario, y un precario es un poseedor ilegítimo de mala fe. Bueno, la C queda descartada. La D, con la recepción de la carta,
Juan pasó a convertirse en servidor de la posesión. No, mentira. Simplemente se vuelve un precario, pero no en un servidor. ¿El servidor qué cosa es? El servidor es alguien que está peor que el poseedor, porque el servidor de la posesión ni siquiera es poseedor. Es alguien que tiene la tenencia del bien, o sea, físicamente está en el bien, pero lo hace de alguna manera subordinadamente a otro, lo hace como una especie de cumpliendo órdenes de otro, como es el caso del chofer, por ejemplo, el caso de la persona que recibe una computadora para arreglarla, el caso del mecánico, ¿no? El caso del guachimán. Esas personas están, sin duda alguna, en contacto físico con el bien. Físicamente tienen el bien, pero no lo utilizan de manera autónoma como ellos les da la gana. Tienen la tenencia, tienen el contacto físico destinando el bien a la orden para la cual lo han recibido. El guachimán para cuidar la casa, el chofer para conducir conforme a las órdenes que se le da, el mecánico para reparar el carro y punto, y el que recibe la computadora para repararla y punto. Entonces, esos son servidores de la posesión. Pero en este caso, Juan, cuando recibe la carta y pese a ello no se va, no está cumpliendo órdenes de nadie. Más bien, todo lo contrario, está actuando contra la voluntad del propietario. Juan posee de manera autónoma y contra la voluntad del propietario. Eso lo hace claramente un poseedor. De mala fe, sin duda, pero poseedor al fin y al cabo, ¿no? Así que acá la D no es correcta. Bueno, vamos con la 6, dice. Miguel, en su condición de propietario registral del inmueble X, demanda por desalojo a Ricardo. Ricardo el demandado, se defiende invocando haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio como consecuencia de una posesión superior a los 15 años. Recuerden ustedes que una persona que ocupa un bien sin derecho, sin título, ¿no? Puede convertirse en propietario si es que lo posee con ciertas características, de manera pública, pacífica, continua y actuando como si fuese dueño, por un plazo mínimo de 10 años. Hablando de inmuebles, digo, ¿no? Ahora, ese plazo de 10 años se puede reducir a 5 si la persona que pretende la prescripción tiene lo que se llama un justo título, por ejemplo, un contrato de transferencia a su favor ineficaz, y además de todo con buena fe, ¿no? En este caso, el amigo Ricardo, que es el demandado, invoca prescripción por haber estado 15 años. Eso es más que suficiente para haberse convertido en propietario por usucapio. A ver, ahora bien, ¿qué debería hacer el juez del desalojo cuando, frente a la demanda de desalojo, el demandado se defiende invocando esto que está haciendo Ricardo? Se defiende diciendo que es él más bien el propietario por haber adquirido el dominio gracias a la prescripción adquisitiva. ¿Cómo debe resolver este argumento el juez? Y esto ya lo ha dicho el cuarto pleno casatorio, ¿no? A ver, lo que el cuarto pleno dice básicamente es que no porque el demandado diga, sostenga, invoque ser propietario por prescripción, no por ese solo hecho ya el juez debe creerle y decir, bueno, como él es el dueño por prescripción, la demanda de desalojo no tiene sentido, porque claro, solamente se puede desalojar al que no tiene título, al precario, ¿no? Y si el demandado es propietario, pues evidentemente no lo pueden votar. No solamente por su dicho ya el juez debe creerle, repito, y desestimar la demanda de desalojo, no. El juez tiene, dentro del proceso de desalojo, tiene que analizar si realmente el argumento planteado por el demandado tiene asidero. Y para eso, para analizar si realmente tiene sustento lo que dice el demandado, este demandado tiene que presentar mínimamente los medios probatorios admitidos en un desalojo, o sea, medios documentales, para tratar de sustentar esta posesión larga de 15 años, y no solamente documentos que acrediten una posesión de 15 años, sino una posesión que cumpla con los requisitos de la prescripción, una posesión como propietario, de forma pública, pacífica y continua. Por ejemplo, si el demandado presentase como parte de su contestación de la demanda constancia que ha pagado impuesto predial y arbitrio por los últimos 15 años. Con eso le estaría probando, pues, que ha sido un poseedor de alguna manera público, porque está declarado ante la MUNI como el dueño. Todo el mundo
perfectamente puede reconocer esa situación. Y además con ese pago de tributos, ¿no? De predial, arbitrios, él de alguna forma está acreditando que ha actuado como dueño, porque eso es lo que ordinariamente hace un dueño, paga los impuestos municipales del predio. Y además a eso podría acompañar, por ejemplo, los trámites administrativos que ha hecho sobre el bien. Ha pedido licencia de edificación, en su momento obtuvo una conformidad de obra, tiene instalado un negocio y para eso tramitó una licencia de funcionamiento. Eso también acreditaría su condición de que ha venido comportándose como si fuese un propietario del bien, ¿no? Y además de eso, por ejemplo, presenta declaraciones juradas de sus vecinos que declaran conocerlo hace 15 años y declaran que ocupa el bien hace 15 años. Todo eso, ese material, ese legajo probatorio documental, estaría de alguna manera acreditando su invocación de ser un dueño por prescripción. Además de eso, presenta por cada uno de los años que ha venido ocupando el bien, presenta certificados de posesión expedidos por la municipalidad, donde la MUNI declara, reconoce que esta persona efectivamente es quien está ocupando el bien. Y todo está perfecto, todo esto, el pago de arbitrios, tributos municipales, prediales, certificado de posesión, esto de las licencias de edificación, conformidad de obra, todo eso está perfectamente ordenado y da constancia, da cuenta que hay una posesión larga de 15 años. Si ese fuera el caso, el juez del desalojo, ahí sí, pues perfectamente podría considerar que esta persona ha acreditado su condición de prescribiente y por ende es el dueño, con lo cual no corresponde ser desalojado. Ahora, eso el juez, si esa fuera la conclusión del juez, el juez solamente, como ya concluyó, ya entendió, ya se acreditó que el demandado es el propietario por prescripción, el juez simplemente desestima la demanda de desalojo. Declara improcedente porque no se puede demandar, no se puede danzar, no se puede desahuciar al propietario. Pero eso no quiere decir que en su sentencia, en la parte resolutiva, el juez, además de, eh, además de desestimar la demanda de desalojo, no podría declarar fundada la pretensión de prescripción adquisitiva, porque técnicamente acá no ha habido una pretensión de prescripción, porque el demandado no ha reconvenido. Entonces, si no hay reconvención, el juez no puede en la parte resolutiva decir, declaro propietario por prescripción al demandado. No, no hay lugar a eso. Simplemente, si ha concluido, ha considerado que él es propietario, desestima la demanda de desalojo y punto. Pero no puede haber un fallo declarativo, al menos no en esa sentencia, reconociéndole como nuevo dueño por prescripción. Si más adelante este demandado, que ya se quedó con la posesión porque la demanda de desalojo ha sido desestimada, si él más adelante quiere una sentencia que lo reconozca como dueño, ahí sí, él podrá demandar, iniciar su propio proceso judicial, ¿no? De previsión adquisitiva. Y ahí sí él obtendrá una sentencia que le reconoce la calidad de propietario. Pero ese fallo no lo va a obtener en el desarrollo, porque sería un fallo extrapetitivo, ¿no? Así que acá la clave que más se aproxima yo pensaría que es la D. El juez debe analizar los argumentos de Ricardo, correcto, pues el usucapión sí puede analizarse dentro del proceso de desalojo, correcto. Pero ahora, si el demandado Ricardo simplemente invoca su condición de prescribiente y no presenta ningún medio probatorio, el juez analizará su argumento y dirá, bueno, no has acreditado nada, no eres propietario por prescripción, así que la demanda es desalojo fundada. Se analiza dentro del desalojo los argumentos de la prescripción, ya sea para amparar o desestimar la demanda de desalojo. La D es la correcta. Pero vamos a ver por qué las otras no son correctas. Dice, la A dice, el juez debe amparar la demanda de desalojo, porque dentro del proceso de desalojo no se puede analizar la demanda. Mentira, sí se puede analizar la demanda, el argumento de la prescripción, ¿no? La B dice, el argumento de Ricardo carece de relevancia en tanto no tiene una sentencia que reconozca su... Es que no la necesita, ojo. Ricardo bien podría haberse convertido en dueño por prescripción por el solo paso del tiempo, porque la prescripción se gana con el solo paso del tiempo. Aun cuando Ricardo no tenga todavía una sentencia que reconozca esa prescripción, igualito él puede ser prescribiente. Y por ende, igualito puede plantear su argumento de defensa dentro del desalojo. Tenga o no tenga sentencia que declare la prescripción adquisitiva, él igual puede defenderse argumentando la prescripción. La B no es correcta.
La C. El juez, por el solo dicho de Ricardo de haber consumado a su favor la prescripción, debe desestimar la demanda. Mentira. El solo dicho no basta para desestimar la demanda. Él tiene que, como ya dije, tiene que acreditar lo que dice, tiene que acreditar su condición de prescribiente. Solo así logrará que la demanda de desalojo no sea amparada, ¿no? Clave correcta, la D. A ver, dice, respecto a las excepciones en el Código Penal Civil, es correcto afirmar que su tramitación suspende el proceso principal. No necesariamente, ¿eh? Ustedes saben que hay pretensiones que dilatan el proceso y otras que lo que se llama las excepciones perentorias, o sea, las que sí ponen fin al proceso, ¿no? Entonces, dependerá de qué tipo ante qué tipo de excepción estemos para saber si es que la invocación de esa excepción y el que sea admitida la excepción suspende momentáneamente el proceso hasta que la parte contra la cual se planteó la excepción corrige el problema, o si definitivamente ya concluye el proceso. Por ejemplo, si la excepción planteada es una de oscuridad o ambigüedad por la forma como ha sido planteada la demanda, y el juez considera que en efecto la excepción tiene sustento porque no se entiende de la demanda qué es lo que se está demandando, en ese caso la excepción está siendo amparada, pero eso no va a conducir a que el proceso concluya. Ahí sí el proceso simplemente se suspende, entre comillas, hasta que la parte demandante aclare su demanda. Se le dé un plazo para que la parte demandante precise qué es lo que está pretendiendo o contra quién va la demanda o cuál es la causa de la demanda, ¿no? Pero por el contrario, si la excepción que se plantea es la de cosa juzgada, señor juez, me están demandando por acción reivindicatoria, cuando ya hay una sentencia, con calidad de cosa juzgada, de hace 2 años, que la misma persona interpuso contra mí por la misma causal, por la misma pretensión. Y ya se dijo que la acción reivindicatoria no procedía. Si esa fuese la excepción planteada cosa juzgada, esa excepción, cuando es amparada, no solo suspende el proceso, o sea, no es que lo deja en vilo por un tiempo hasta que la contraparte subsane, sino que sencillamente el proceso concluye. Entonces, no siempre las excepciones van a conducir a una suspensión momentánea, pueden también conducir a una conclusión definitiva del proceso. Dependerá ante qué tipo de pretensión estén. Perdón, ante qué tipo de excepción estén. Excepciones dilatorias suspenden el proceso. Excepciones perentorias concluyen el proceso. La A no es correcta. B, si se declaran infundadas las excepciones, sanean el... Claro, eso sí es correcto. Porque las excepciones lo que hacen es impedir que el juez se pronuncie sobre el fondo de la controversia, porque hay todavía un tema previo que solucionar, que es justamente el tema que ha sido levantado con la excepción. Entonces, solamente una vez que las excepciones son declaradas infundadas, recién ahí el proceso queda saneado y recién ahí el juez puede entrar a ver el fondo de la controversia. Eso sí es correcto. La serie, en casos se planteen varias excepciones, pueden resolverse en distintos pronunciamientos. No. La idea es que las excepciones sean resueltas todas en un único pronunciamiento, para que justamente en ese único pronunciamiento, si son declaradas infundadas, se declara señal el proceso, ¿no? Así que acá la clave correcta sería la alternativa B, ¿no? A ver, la pregunta 8, un minuto. Dice, en teoría impugnatoria, la extensión del efecto devolutivo está referido a... A ver, esto del efecto evolutivo tiene que ver con cuando hay un fallo del juez, por ejemplo, y yo apelo, ¿no? Y el expediente sube para que la sala superior resuelva la apelación, esa, ¿en qué medida la sala superior puede pronunciarse respecto de la apelación? Ahí la regla es, la sala se pronuncia respecto a aquello que fue objeto del recurso de apelación. La sala no puede, el superior jerárquico, para ser más genérico, ¿no? El superior jerárquico no puede resolver sino en base a aquello que fue materia de impugnación en la apelación. Por eso que, ¿qué cosa determina el alcance de aquello sobre lo cual el superior puede pronunciarse? Lo que fue objeto del recurso impugnatorio. Así de simple.
¿no? El superior jerárquico debe resolver limitándose a lo que fue materia de impugnación y siendo congruente con lo que fue materia de impugnación. De lo contrario, está fallando fuera de lo permitido y eso sería perfectamente una causal para que la Corte Suprema, vía recurso de casación, anule la sentencia de segunda instancia. Siempre recordemos que, reitero, lo que es materia del recurso es aquello que delimita la competencia superior jerárquica. El superior jerárquico limita su resolución y limita su fallo, ¿no? Y basa su decisión en aquello que fue materia del recurso impugnatorio. El objeto del recurso impugnatorio delimita la competencia del superior jerárquico. Así es simple, ¿no? Por eso es que acá la clave A sería lo correcto, ¿no? La clave se dice, la extensión del efecto evolutivo está referida a los sujetos procesales. No. A ver, el efecto evolutivo tiene que ver, reitero, sobre qué cosa puede ser materia de pronunciamiento por parte del superior jerárquico, ¿no? La D dice, la delimitación de los efectos con lo que se conserva, no tiene nada que ver, ¿no? El hecho que si la apelación se concede con efecto suspensivo o no, no tiene nada que ver con el denominado efecto devolutivo. Vamos con la pregunta 9, dice. Perdón un ratito. Ya. Marque la respuesta correcta. Apelada a una sentencia, a ver, dice, clave A, la violación de una norma procesal puede generar que una sentencia sea revocada. No, en realidad, si el defecto es de índole procesal, por ejemplo, se vulneró con la sentencia de primera instancia, se vulneró el debido proceso o se vulneró derecho de defensa, lo que corresponde es que el superior jerárquico anule la sentencia, ¿no? Y ordene al juez que de alguna manera repare ese defecto y se vuelva a llevar a cabo el proceso desde el momento en el que se produjo el vicio procesal. Un caso puntual. Imaginemos que es un proceso de desalojo, ¿de acuerdo? En donde yo estoy demandando a mi contraparte para que me devuelva la posesión. Yo estoy utilizando mi título de propiedad que yo exhibo para probar mi calidad de propietario, es un contrato de compraventa, ¿no? La contraparte, el demandado por desalojo, se defiende argumentando una serie de cuestiones, pero en ningún momento cuestiona mi título de propiedad. Él no pone sobre la mesa que mi contrato de compraventa sea nulo ni nada. Simplemente él dice, por ejemplo, que él ha hecho construcciones en el bien o que es un prescribiente, una serie de cosas, pero no prueba nada de lo que dice. Y el juez en la sentencia desestima mi demanda de desalojo, pero por ninguna de las razones que invocó el demandado como defensa, sino que lo que el juez considera es que mi título de propiedad, el contrato de compraventa que yo exhibí para acreditar mi calidad de dueño del bien, es un contrato que adolece de una nulidad manifiesta. Por ejemplo, él considera que ese contrato de compra-venta adolece de un objeto jurídicamente imposible, por ejemplo. Entonces, acá el problema es que el juez, para poder resolver sobre la nulidad manifiesta de mi título posesorio, primero ha tenido que darme la oportunidad de pronunciarme sobre ese argumento. Si él consideraba que mi título de propiedad adolecía de nulidad manifiesta, tendría que haber puesto sobre la mesa ese evento, ¿no? Esa situación, y haber invitado a las partes a que se pronuncien sobre esa situación. En pocas palabras, debió de generar un contradictorio sobre ese punto en concreto, porque él no puede, sin haber generado el contradictorio debido, no puede de frente resolver sobre la situación, porque estaría lesionando mi derecho de defensa. Él está diciendo que mi título es manifiestamente nulo sin haberme escuchado, sin haber esperado a saber qué cosa yo tengo que decir sobre eso. Entonces, cuando yo planteé mi apelación diciendo que se ha vulnerado mi derecho de defensa, norma procesal, ¿no? Por no haberse generado contradictorio sobre esta situación, lo que la sala superior tiene que hacer es anular el fallo de primera instancia y ordenar al juez que genere el contradictorio, que genere una audiencia para justamente permitir que las partes nos pronunciemos sobre esa situación en concreto. Entonces, no es que revoque el fallo, sino que anula la decisión y ordena al juez corregir desde el momento en el que se produjo el vicio. Por eso, si pueden ver ustedes acá, hasta acá la clave correcta pareciera la D, ¿no?
La violación de una norma procesal, como esta que les comento, tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia, ¿correcto? Dependiendo dónde se detecte el vicio. Perfecto, ¿no? Pero vamos a ver por qué la B no puede ser correcta. Dice, la violación de una norma procesal solo puede originar revocación de la sentencia. No, mentira, pues. Lo que genera no es revocación, es anulación. La C dice, la violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación. No, que es todo lo contrario. Si la razón de la apelación no es que el juez haya vulnerado una norma procesal, sino una norma de derecho material, interpretó incorrectamente una norma, y esa es la razón de mi recurso de apelación, ahí sí, la sala puede entrar al fondo del asunto y revocar la sentencia. Por ejemplo, el juez consideró que la demanda de otorgamiento de escritura pública, por ejemplo, era infundada, ¿no? Porque mi contrato que yo pretendía escriturar, ¿no? Adolecía de nulidad porque no respetaba la formalidad solemne. Y yo digo, no, hay un error. Yo estoy utilizando un contrato de compra-venta para demandar la escritura pública. Quiero que me den mi escritura pública y mi contrato de compra-venta. Y la compra-venta no tiene formalidad solemne. La compra-venta puede hacerse de cualquier manera. El juez se ha equivocado porque ha considerado erróneamente que la compra-venta está sometida a formalidad solemne. Ese es un error de derecho material. Y la sala perfectamente puede decir, se revoca la sentencia del juez y se ampara la demanda de otorgamiento de escritura pública. Porque en efecto, el contrato de compra-venta no está sometido a ninguna formalidad solemne, con lo cual sí puede ser utilizado para demandar la escritura pública. Ahí sí corresponde una revocación y no una anulación. Entonces, la lógica es muy simple. Cuando la apelación se sustenta en vulneración de norma procesal, lo que hace el superior jerárquico es anular la sentencia de primera instancia. Por el contrario, cuando la apelación se sustenta en una vulneración de una norma material, lo que hace el superior jerárquico es revocar la decisión de primera instancia. ¿Correcto? Bien. Vamos con la pregunta 10 antes de hacer un pequeño corte, porque después nos van a quedar 10 preguntas más. A ver, la pregunta dice, marque la alternativa correcta sobre los efectos de las excepciones. A ver, como ya adelanté hace un momento, si la excepción es de tipo dilatoria, lo que hace es únicamente suspender el proceso para que la contraparte subsane, corrija y luego el proceso continúe. En cambio, si la excepción es de tipo perentoria, o sea que ya no hay manera de que sea subsanado el inconveniente, simplemente el proceso concluye, ¿no? Entonces, excepción dilatoria, ¿cuál es el efecto? Suspensión con posibilidad de corrección. En cambio, excepción perentoria, ¿cuál es el efecto? Como no se puede corregir, el proceso concluye. Efecto perentorio, de conclusión del proceso. Vamos a la alternativa A. Dice, la excepción produce un efecto perentorio si se trata de una excepción de oscuridad o ambigüedad. No, mentira. La excepción de oscuridad o ambigüedad tiene un efecto simplemente dilatorio. No es que concluya el proceso. Ojo, perdón, voy a bajar. Efecto perentorio, si quieren, pongámosle como sinónimo conclusión del proceso. Y efecto dilatorio, pongámosle como sinónimo suspensión del proceso hasta que la contraparte subsane. Cuando hay una excepción de oscuridad o ambigüedad, eso es perfectamente subsanable. Y se le da a la contraparte la posibilidad de corregir el problema. Entonces, no es un efecto perentorio. En todo caso, es un efecto dilatorio. El proceso se suspende hasta que la contraparte, pues, adecue su demanda y precise qué es lo que pretende, contra quién lo pretende, o cuál es la razón de lo que pretende. La A descartada. B. Efecto dilatorio si se trata de una excepción de cosa juzgada. No, pues mentira. Si eso por lo que me están demandando, yo ya fui demandado antes y ya hay una sentencia en calidad de cosa juzgada, este segundo proceso ya no tiene razón de ser. Entonces yo voy a plantear una excepción de cosa juzgada y eso ya es insubsanable. Pues. Si yo planteo una excepción de cosa juzgada, lo que corresponde es simplemente que este proceso concluya. Punto. Aquel efecto sería en todo caso perentorio, de conclusión del proceso, no dilatorio. ¿Correcto? La B por eso no está bien. La C, efecto perentorio, o sea, se acaba el proceso, si se trata de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Eso es correcto. Si la vía administrativa no fue agotada todavía,
no hay lugar para que estemos litigando en un proceso civil. Primero tiene que agotarse la vía administrativa y recién ahí corresponderá entrar al proceso. Entonces, si esta fuese la excepción, señor juez, hay una vía administrativa abierta todavía que no se ha agotado, el proceso judicial debe concluir. Acá sí es un efecto perentorio, no dilatorio. La C sí es correcta. Claro, no hay manera de subsanar eso. Si yo todavía no he... está todavía, por ejemplo, abierta la vía administrativa para que yo, por ejemplo, formule apelación contra esa resolución administrativa que me perjudica, yo no puedo irme por un contencioso administrativo todavía. Tengo que agotar la vía administrativa. Entonces, mi demanda de contencioso administrativa tiene que ser desestimada, ¿no? El proceso concluye hasta que no finalice la vía administrativa. La C es la correcta. Vamos con la D. ¿Por qué no es correcta? Dice, efecto dilatorio, o sea, suspensivo momentáneamente, si es una excepción de desistimiento de la pretensión. No, no, no. Imaginemos que hace 8 meses, ¿no? Alguien me demandó por prescripción adquisitiva mínima, ¿no? Y ese mismo demandante, en ese mismo proceso, se desistió de su pretensión. Cuando uno se desiste de la pretensión, el efecto que genera es un efecto de cosa juzgada. O sea, ya no puede volver a demandarme sobre esa pretensión respecto a la cual él mismo se desistió. Entonces, si este sujeto que hace 8 meses me demandó por prescripción y él se desistió de la pretensión, hoy plantea un segundo proceso con esa misma pretensión de prescripción adquisitiva, yo perfectamente puedo defenderme diciendo, señor juez, excepción de desistimiento de la pretensión, que es el equivalente a una especie de cosa juzgada. Entonces, ¿qué correspondería en ese caso? Simplemente este segundo proceso se acaba, concluye, finaliza. Esto genera un efecto perentorio, conclusivo, no un efecto dilatorio. ¿Correcto? La D no puede ser. Ahora, importante que diferenciemos por eso lo que es el desistimiento de la pretensión, ¿no? Que eso sí genera un efecto de cosa juzgada y ya no se puede mandar después, con el desistimiento del proceso. Si ese señor hace 8 meses me demanda por prescripción adquisitiva, yo soy notificado con la demanda, y él se desistiese del proceso, ¿no? Y yo acepto ese desistimiento, eso no le impide mañana más tarde volver a demandarme por esa misma pretensión. El desistimiento de la pretensión sí genera un efecto de cosa juzgada. El desistimiento del proceso, en cambio, simplemente hace que el proceso concluya, pero él mantiene vivo su derecho. La pretensión se queda intacta, ¿correcto? Y él puede demandarme después. Ahora, para que él se pueda desistir del proceso, tiene que contar con la autorización del demandado. Entonces, usualmente cuando un demandado es notificado con el pedido del demandante de desistimiento del proceso, lo ideal es que un demandado no se le haga fácil y le diga, no, me opongo al desistimiento. Ideal, ¿no? Porque si yo acepto el desistimiento del proceso que está planteando el demandante, le estoy dando la mano, le estoy ayudando. Porque por alguna razón él se está desistiendo del proceso. Tal vez él ya se dio cuenta que sus medios probatorios no son idóneos, no son fuertes, no son sólidos, y sabe que esa demanda va camino a ser verdad infundada. Y tal vez por eso está desistiéndose del proceso, porque quiere tomarse el tiempo de digamos, recopilar mejor sus medios probatorios y luego demandar. Es por eso que él se desiste del proceso. Si yo acepto ese desistimiento, estoy permitiéndole que él gane tiempo, mañana, cuando ya tenga todas sus pruebas, vuelva a demandarme. Ideal por eso que cuando yo demandado me entero que él quiere un desistimiento del proceso, yo me niego, ¿no? Litiguemos ya con este proceso abierto. Entonces, de esa manera, pues yo estoy haciendo las cosas más difíciles al demandante. En todo caso, si él no le gusta lo que ha planteado, que se desista de la pretensión. Y ahí sí, pues él pierde la posibilidad de mandarme mañana más tarde, ¿no? Bueno, entonces acá nos quedamos con la clave C. Hemos llegado exactamente a la mitad de la sesión. Si les parece, hagamos un pequeño break de 5 minutos para retomar con los otros 10 casos que nos quedan pendientes. Listo, todo. Entonces, 5 minutos de pausa. Para poder olvidar. Nos habíamos quedado en la pregunta 11. Veamos, dice. Si en el trámite del proceso de desalojo el juez advierte la nulidad manifiesta del título posesorio del demandado, ¿ya?,
cómo debe pronunciarse, ¿no? A ver, imaginemos que, claro, yo, propietario con derecho acreditado, inscrito y todo, demando por desalojo a Juan, ¿no? Y Juan, para defenderse, exhibe, imaginemos, un contrato de compra-venta que en su momento mi papá, que era el anterior, había sido el anterior dueño de ese bien, supuestamente le había otorgado a Juan, ¿no? Resulta que mi papá fue dueño hasta el 2018, cuando falleció, y producto de sucesión intestada, yo me volví propietario, ¿no? Y lo que hace el demandado es mostrar un título en el que supuestamente mi papá en su momento le vendió el bien a él, ¿no? Y con ese título él pretende justificar su posesión y de esta manera frustrar el desalojo. Porque en todo caso, si fuera cierto que tiene un título de propiedad, él también habría pues que discutirlo en un proceso de acción reivindicatoria o un mejor derecho de propiedad, ¿no? Pero ningún desalojo. Eso es su argumento de defensa. Pero resulta que el juez se da cuenta que ese título es evidentemente nulo porque, ¿qué ocurre? La fecha que lleva el título es del año 2020 y está acreditado que mi papá falleció en 2018. Entonces, si mi papá falleció en 2018, no habría podido firmar ese contrato de compra-venta que está mostrando el demandado. Con lo cual quiere decir que la firma que figura de mi padre ahí es una firma, pues, burdamente falsificada. Con lo cual es un contrato en donde no hay manifestación de voluntad del supuesto vendedor y por eso es un contrato manifiestamente nulo, ¿no? Entonces, ha quedado claro, ha quedado en evidencia que el título posesorio que exhibe el demandado en este desalojo adolece de nulidad manifiesta. ¿Qué debe hacer el juez en ese caso? La clave dice, no debe pronunciarse sobre la nulidad porque lo contrario estaría fallando extra petita. A ver, acá hay lo interesante, ¿no? Originalmente el cuarto pleno casatorio que resolvió este caso, lo que dijo es que si pasaba esto que les comento, el juez debía, en sus considerando de la sentencia, valorar esa nulidad, o sea, tomarla en cuenta para considerar que ese demandado en realidad no tenía un título y por ende amparar la demanda de desalojo. O sea, la nulidad manifiesta debía ser como un argumento para desestimar el título invocado por el demandado y votarlo, ordenar el lanzamiento. Pero no podía en la parte resolutiva declarar nulo el título posesorio, porque el desalojo no es un proceso de nulidad acto jurídico, con lo cual en la parte resolutiva no se podría emitir un fallo diciendo fundado el desalojo y además nulo el título del demandado. Sería fallida extrapetita. Eso fue lo que dijo el cuarto pleno casatorio. Pero este criterio del cuarto pleno luego fue modificado por el noveno pleno casatorio. Y en el noveno pleno casatorio lo que se dijo es, en realidad, si ya quedó claro que el título posesorio del demandado es evidentemente nulo, es manifiestamente nulo, no hay razón para no declararlo así en la parte resolutiva. ¿Qué sentido tiene dejar vivo ese contrato si ya es evidente que es nulo? Entonces, el juez en el desalojo, además de declarar fundada la demanda de desalojo y ordenar el lanzamiento del demandado, expresamente tiene que resolver diciendo nulo el acto jurídico, el título posesorio, mostrado por el demandado. Esa es la posición actual. Hoy el juez que verifica, que constata la nulidad del título posesorio, no solamente la toma en cuenta para votar al demandado, o sea, no solamente toma en cuenta esa nulidad para amparar la demanda de desalojo, sino que además declara nulo ese título en la parte resolutiva de la sentencia. La clave correcta, como pueden darse cuenta, sería la alternativa C, ¿no? La B dice, solo analizará la nulidad en la parte considerativa de la sentencia y declarará fundada la demanda. No, esto sería correcto si no existiese el noveno pleno casatorio. Esto era correcto hasta el cuarto pleno. Pero ya cuando el noveno pleno, tiene que haber una declaración expresa en la parte resolutiva. La D dice, emitirá sentencia inhibitoria, declarando improcedente la demanda. No, pues imposible. Si el demandado tiene un título nulo, la demanda de desalojo no tiene por qué ser declarada improcedente. El juez de desalojo tiene competencia para, dentro del desalojo, analizar si ese título posesorio es nulo o válido, y si es nulo, declararlo así en la parte resolutiva. La D no es correcta. La A dice, no debe pronunciar sobre la nulidad. Mentira, porque lo contrario estaría fallando extra petita. Falso. El noveno pleno casatorio ya dijo que sí hay competencia judicial para declarar nulo el título posesorio en la parte resolutiva, ¿no? Bien, vamos con la 12. Dice, conforme al sitio pleno casatorio y el documento de fecha cierta,
Es correcto afirmar lo siguiente. A ver, para poner un poco de contexto, ¿no? ¿Qué pasó en el séptimo pleno casatorio? El séptimo pleno casatorio es un caso en donde una persona plantea tercería de propiedad porque se ha embargado incorrectamente un bien suyo pensando que era de otra persona. Imaginemos todos, ¿no? Que Juan era el dueño de un inmueble y lo tenía inscrito su favor en el registro, ¿no? Él figuraba como el dueño registral. Pero hace 6 meses, Juan me vendió a mí ese inmueble y me lo vendió por escritura pública, ¿no? O sea, y la escritura pública implica que hay un notario que elabora el documento y da fe que las partes han ido a firmar la escritura pública. Entonces, no hay ninguna duda de la fecha de esa compraventa. La escritura pública fue firmada, por ejemplo, en diciembre del año pasado. Entonces, no hay ninguna duda que la compraventa se hizo en diciembre del año pasado y que gracias a esa compraventa yo me volví propietario de ese bien, ¿no? Pero la escritura pública no se mandó al registro. Simplemente le pedimos al notario que no la inscriba. Simplemente nos llevamos cada uno de nuestros partes. Pero yo con esa escritura pública sé que soy el propietario. El problema es que Juan, por el hecho de que la escritura pública no se mandó al registro, Juan sigue figurando a nivel registral como el dueño, lo cual es una mentira, porque el dueño ya soy yo. Entonces, debido a esa situación, imaginemos que Juan le dé plata al banco. Y hace una semana o hace un mes, como Juan no pagaba la deuda con el banco decidió embargar los bienes que tuviese Juan a su nombre. Y el banco hizo la búsqueda en registros públicos y encontró que la casa era de Juan, lo cual es incorrecto. La casa ya no es de Juan, porque desde diciembre la casa es mía, porque la propiedad de inmuebles se transfiere con el solo consenso. Con el solo hecho de que yo tengo una escritura pública, eso ya acredita que yo soy el dueño, ¿no? Por más que no esté mi nombre en el registro, eso no quita que yo sea el propietario. Entonces, el banco incorrectamente, por fiarse de la información registral, ha cometido un error. Ha embargado una casa que hace varios meses y es mía. La ha embargado pensando que es de Juan. Entonces, si yo no hago algo, ese embargo va a terminar en una ejecución judicial de la casa. El banco va a terminar rematando la casa para cobrarse lo que Juan le debe y va a rematar la casa pensando que es de Juan, cuando en realidad es mía. ¿De qué debo hacer yo? Planteo demanda de tercería de propiedad. Le pido a un juez que levante la medida de embargo y que libere la casa porque incorrectamente el banco le ha embargado, porque la casa desde diciembre y es mía. El banco le embargó en abril, cuando en abril de 2023 la casa, repito, ya me pertenece. Pero lo que el sitio pleno casatorio ha dicho es que para que esa demanda de tercería proceda, yo tengo que probar con un documento de fecha cierta que realmente yo era propietario desde diciembre. Porque lo importante es que yo acredite que me volví propietario del bien antes de que el banco lo embargó. Entonces, yo tengo que probar que el banco embargó la casa en abril, yo tengo que probar que antes de abril de 2023 yo ya me había convertido en propietario. Pero, evidentemente, mi contrato tiene que tener fecha anterior al embargo. Pero esa fecha tiene que ser cierta, o sea, tiene que haber habido un tercero que constató que realmente ese contrato fue firmado en diciembre. Porque si no, pues sería muy fácil. A Juan le embargan la casa en abril y Juan llama a su mejor amigo de infancia y le dice, oye, hagamos un contrato donde le ponemos fecha de diciembre y te lo vendo y lo firmamos. Y con eso planteas tercería. Para evitar estas situaciones indebidas, el séptimo pleno casatorio exige que el demandante de la tercería, en el caso yo, pruebe mi contrato con fecha cierta, ¿no? Y en este caso mi contrato tiene fecha cierta porque es una escritura pública, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la escritura pública también se podría falsificar, ¿no? O, por ejemplo, yo presento una compra-venta con firmas legalizadas. El notario legalizó y dio fe de que en diciembre del año 2022, Alan y Juan firmaron la compra-venta. Pero esa legalización del notario también podría ser falsificada, ¿no? Entonces, el séptimo pleno le dice al juez, señor juez, usted, ¿no? Tiene que estar seguro
que el documento de compra-venta que Alan está presentando para plantear su demanda de tercería de propiedad tiene fecha cierta. Y usted debe, si tiene alguna duda, usted debe oficiar al notario o al funcionario que supuestamente dio fe de esa fecha para que él confirme si efectivamente esa es su escritura pública o si él efectivamente su firma diciendo, certificando la suscripción del documento. Porque si no, pues, si no hace el juez esa constatación, repito, una persona inescrupulosa podría utilizar escrituras públicas falsificadas o certificaciones de firmas falsificadas para tratar de levantar medidas de embargo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el juez en un proceso de tercería de propiedad cuando el demandante, el tercerista, presenta su compraventa con fecha cierta. El juez tiene que estar seguro que efectivamente esa certificación es conforme a derecho, es legal, ¿no? Ahora, ¿lo debe hacer siempre? No, lo debe hacer en tanto él tenga alguna duda, alguna sospecha de que esa fecha cierta que le están presentando no está del todo, no es del todo regular, ¿no? Entonces, acá la clave correcta es la A. El juez podrá oficiar al notario, por ejemplo, que haya emitido la certificación de la fecha para que informe sobre la autenticidad o falsedad del documento. Correcto. Clave B dice, no corresponde al juez velar por la legalidad de la certificación. Mentira. Sí le corresponde él estar seguro que la fecha cierta que se le presenta es verdadera, ¿no? La B, el juez deberá oficiar a los funcionarios única y exclusivamente a pedido de parte. No. Primero que el juez no debe hacerlo siempre. Lo hace bajo su criterio. Y si él considera que debe notificar, debe oficiar al notario, lo hace aún cuando las partes no se lo hayan pedido. Porque en el caso planteado, el banco, por ejemplo, es el más interesado en cuestionar que realmente mi contrato sea en diciembre. El banco puede decirle al juez, señor juez, por favor, oficia al notario porque acá me late que esa escritura pública es falsificada. El banco podría plantearlo, podría pedirle al juez eso. Y si el juez lo considera, podría oficiar al notario. Pero imaginemos que el banco no lo pide, no dice nada. Si al juez le quedan dudas, él igual lo puede hacer de oficio. No está supeditado a que la parte interesada lo pide, ¿no? Así que la C por eso no es correcta. La D. En ningún caso el juez está obligado a verificar la legalidad de esa revisión. Mentira. Si tiene dudas, él debe oficiar al funcionario. Bien. Vamos con la pregunta 13. Marque la afirmación correcta. Dice, se puede acumular en vía de reconvención la pretensión de prescripción adquisitiva del proceso de desalojo. No, falso pues. Por una sencilla razón. En el desalojo no es posible la reconvención. Entonces, frente a un demanda de desalojo, si el demandado considera que él es prescribiente, no puede reconvenir planteando, o sea, no puede contrademandar planteando su pretensión de prescripción adquisitiva. Lo que tiene que hacer, como ya vimos antes, es simplemente contestar la demanda y como parte de la contestación de la demanda, argumentar su prescripción, pero no reconvenirla, porque no puede reconvenirse un desalojo. La A es incorrecta. En un proceso de otorgamiento de escritura pública, es posible analizar la validez del acto jurídico que pretende ser escriturado. Correcto. Si a mí, que soy juez, me presenta un contrato de compra-venta, el demandante diciendo, señor juez, este es mi contrato de compra-venta, el que me vendió el bien, Pedro, no me quiere fiar la escritura pública. Lo demando para que usted lo eleve a escritura pública. El juez no puede elevarlo así porque sí. El juez tiene que estar seguro primero que ese contrato de compra-venta en documento privado es válido. Eso es correcto. Eso ya lo he dicho el 90% de los castores, ¿no? E incluso, dice la clave, puede declarar la nulidad de ese acto jurídico que se le está pretendiendo escriturar si identifica que el mismo adolece nulidad manifiesta. Correcto. Esto es correcto. Porque claro, imaginemos que la compra-venta que me muestran, yo soy el juez, ¿no? La compra-venta que presenta el demandante y que, con la cual que pretende escriturar, yo la reviso y me doy cuenta pues que en donde dice parte vendedora, Pedro, no está la firma de Pedro. Es un contrato que no tiene la manifestación de voluntad de Pedro. Entonces, ¿yo cómo voy a escriturar esa compraventa que está incompleta?
Más bien, esa compra-venta, ese documento privado, contiene un acto jurídico manifiestamente nulo, porque falta la manifestación de voluntad del vendedor. Entonces, yo no solamente como juez voy a desestimar la demanda de otorgamiento de escritura pública, sino que además voy a declarar ese contrato nulo por falta de manifestación de voluntad del vendedor, ¿no? La B es correcta. La C dice, en la parte resolutiva de la sentencia expedida en un proceso de desalojo, el juez se puede pronunciar sobre la validez o invalidez del título posesorio. Claro, ya lo vimos hace rato, ¿no? Si el demandado se defiende con un título posesorio que el juez considera que es nulo, puede declarar esa nulidad en la parte resolutiva. Eso es, hasta que es correcto. O, también dice la clave, el juez se puede pronunciar sobre la prescripción adquisitiva del demandado. No. Si el demandado en el desalojo se defiende invocando que es un prescribiente, o sea, en su contestación de demanda él invoca la prescripción, y yo como juez considero que en efecto sí, pues es un prescribiente, yo simplemente valoro esa prescripción para no votarla y declaro infundado el desalojo o improcedente el desalojo, pero no lo puedo declarar dueño en la parte resolutiva. Entonces, hay que tener cuidado. Si el título posesorio del demandado es nulo, eso sí se puede declarar en la parte resolutiva. Ahora, si el demandado acredita su condición de prescribiente, eso no se puede declarar en la parte resolutiva. Una cosa sí, lo otro no. ¿Todas son correctas? No, la única correcta es la alternativa D. Vamos con la pregunta 14. A ver, dice, los efectos de las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de cosa juzgada son, a ver, hemos dicho que hay excepciones, algunas que son dilatorias, o sea, suspenden momentáneamente el proceso hasta que el demandante las corrija, ¿no? Las subsane, y otras que son perentorias, o sea, que conducen a que el proceso concluya, ¿no? Estas dos pretensiones, falta de legitimidad para obrar y cosa juzgada, son claramente perentorias. ¿Por qué? Porque si a mí me están demandando sobre una pretensión que antes, sobre la cual antes ya me demandaron y ya se resolvió ese caso, y yo ya, y esa demanda fue desestimada, con que ley cosa juzgada, y me demandan de nuevo sobre eso, claramente pues eso ya tiene cosa juzgada, no se puede reabrir el caso. Con lo cual, esa segunda demanda tiene que ser desestimada y el proceso concluye. Es una decisión perentoria. No hay espacio para que se subsane. Pasa igual con la excepción de falta de legitimidad para obrar. Por ejemplo, si yo le debo plata a Pedro, ¿no? Y quien me demanda es Juan, y Juan no es que actúe en representación de Pedro, sino que Juan actúa como si él fuese el acreedor. Yo perfectamente puedo decir, oigan, a Juan yo no le doy plata. Yo le doy plata a Pedro, sí. Yo tengo un contrato de mutuo con Pedro, pero Pedro me prestó plata. Pero con Juan yo no tengo ningún contrato. O sea, yo no le doy plata a Juan. Salvo que Pedro le haya cedido el crédito a Juan, pero eso no lo ha acreditado Juan, con lo cual él no tiene legitimidad para demandarme. Eso es la falta de legitimidad para obrar, ¿no? Las partes que son, o mejor dicho, quienes son parte de la relación jurídica material, Pedro como acreedor y yo como deudor, son quienes deben ser partes de la relación jurídica procesal. Si en la relación jurídica material o sustancial Pedro era el acreedor y yo era el deudor, eso llevado al ámbito procesal conduce a que Pedro deba ser el demandante y yo deba ser el demandado. Pero Juan, que no tiene nada que ver en la relación jurídica material o sustancial, no puede ser parte del proceso, porque él no tiene la calidad de acreedor. Si no es acreedor, no puede ser demandado, ¿no? Entonces, ese tipo de excepción, cuando ya la planteé, también conduce indefectiblemente a que el proceso concluya. Entonces, tanto la legitimidad para obrar, tanto la excepción de falta de legitimidad para obrar, como la excepción de cosa juzgada, ambas son excepciones perentorias, porque conducen a que el proceso concluya. Ahora bien, hay una diferencia. Las excepciones perentorias se subclasifican en simples y complejas. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Una excepción perentoria simple conduce a que ese proceso en el cual se está planteando la excepción concluya. Pero siempre es posible plantear un nuevo proceso, ¿no? En el que esa excepción ya no pueda ser invocada. Por ejemplo, hoy me demanda a mí Juan para que le pague. Yo digo, excepción de legitimidad para obrar del demandante.
A Juan yo no le veo plata, yo le veo plata a Pedro. El juez dice, correcto, no hay mérito para que Juan demande a Alan. Con lo cual, fundada la excepción de falta de legitimidad de Juan. Concluye el proceso. Ahora, mañana, Pedro, que sí es el acreedor, me puede demandar. Y frente a él yo no voy a poder plantear la excepción, porque él sí es el acreedor y él sí tiene legitimidad para demandar. Entonces, es una excepción perentoria simple, aquella que sirve en un proceso, pero no excluye la posibilidad de poder ser demandado en otro nuevo proceso, en el cual esta excepción yo no la pueda plantear. En cambio, la excepción perentoria compleja es aquella que siempre puede ser planteada en cualquier proceso. La cosa juzgada, por ejemplo. A mí, María me demandó por prescripción adquisitiva hace 8 meses, ¿no? Y ese proceso concluyó con una sentencia que declaró infundada la demanda y tiene cosa juzgada. Ya sea que María me demande hoy, pasado mañana, en 4 años, en 5 años o en 20 años, yo siempre podré plantear la misma excepción. Excepción de cosa juzgada. Porque esa excepción conduce a que ningún proceso del mismo contenido pueda ser interpuesto contra mi persona. Eso hace una excepción perentoria compleja. Erradica de plano cualquier posibilidad de que ese proceso se lleve a cabo. En cambio, la excepción perentoria simple erradica, o sea, anula, concluye ese proceso en concreto, pero no implica que no se pueda plantear posteriormente un proceso de manera correcta. Acá la clave es evidentemente, pues, la B. La excepción de falta de legitimidad para obrar de demandante es perentoria simple, ¿no? Y la de cosa jugada es perentoria compleja. La 15, vamos. Dice, el debido proceso supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. En verdad eso no tiene mucho que ver con el debido proceso. El debido proceso tiene que ver con que se respete mi derecho de defensa, con que se me den las garantías, con igualdad de armas, con el derecho a aportar pruebas, todo eso, ¿no? El tema del acceso al órgano de justicia, poder accionar, poder demandar y poder ejecutar lo decidido en la sentencia, es lo que se llama la eficacia de lo decidido, eso en verdad tiene que ver con la tutela judicial efectiva, ¿no? Tutela judicial efectiva implica dos cosas. Acceder, ¿no? Al proceso, a la tutela, y una vez obtenida la tutela, ejecutar esa tutela. Por ejemplo, gracias al derecho a la tutela judicial efectiva, yo puedo interponer una demanda de desalojo para recuperar mi posesión, y mañana, cuando ya tenga mi sentencia declarando fundada, tutela judicial efectiva implica que esa sentencia pueda ser ejecutada. Que venga la policía, con la fuerza, saque al poseedor y me restituya la posesión. Entonces, no tiene que ver con debido proceso, tiene que ver esto con tutela judicial efectiva. La B dice, el interés para obrar supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia, no tiene nada que ver, no, eso ya. Interés para obrar simplemente significa que la persona que acuda al órgano de justicia tenga la necesidad de tutela, ¿no? Una persona, cuando plantea una pretensión que en realidad no necesita, carece de interés para obrar. Por ejemplo, yo soy propietario y poseedor de un inmueble, ¿no? Estoy feliz ocupando mi bien. Y me empiezan a llegar cartas notariales de un sujeto que dice él ser el dueño de esta casa. Porque dice que mi padre antes de fallecer le vendió la casa a él y que él tiene un título de propiedad y no sé qué cosa. Y me está mandando cartas diciéndome que yo soy que él es el dueño, que él es el dueño, que le entregue la posesión y que si no lo hago me va a demandar. Entonces yo estoy sentado tranquilo esperando que él me demande para yo defenderme, ¿no? Y no lo hace, no demanda, solamente me amenaza con cartas notariales. Entonces yo he cansado de esto, quiero ser yo quien tome las armas, jurídicamente hablando, y quiero ser yo quien lo demande para resolver este problema. Imaginemos que yo lo demando a él por acción reivindicatoria. Ahí esa demanda está condenada al fracaso porque justamente yo carezco de interés para obrar. Porque la acción reivindicatoria, su principal objetivo es recuperar la posesión a favor del demandante. Y en este caso, yo tengo la posesión. Además de yo ser propietario, tengo la posesión. Entonces, ¿yo para qué voy a mandar por acción reivindicatoria a alguien que no tiene la posesión si yo, que soy el demandante, ya la tengo? En verdad, yo no tengo necesidad de plantear esa demanda. Porque aquello que busco con la demanda, recuperación de la posesión,
Yo ya tengo la posesión, no necesito prender esta demanda. Ahí carezco yo de falta de interés para. En todo caso, lo que yo debería plantear es una demanda de mejor derecho a propiedad, que solamente lo que busca es poner en la balanza los títulos en conflicto y que el juez dilucide, diga cuál es mejor que el otro, punto. Pero una demanda de mejor derecho a propiedad no tiene como objetivo, como sí lo tiene la acción reivindicatoria, una restitución de la posesión. Entonces, al yo equivocarme en la pretensión y plantear acción reivindicatoria, mi demanda está careciendo de interés para obrar. Eso es interés para obrar, no tiene nada que ver con esto de acceso al orden de justicia. La D, la legitimidad para obrar supone tanto el derecho de acceso a los órganos, no, tampoco, pues. Ya hemos visto que legitimidad para obrar simplemente significa que hay una equivalencia, ¿no? O sea, los sujetos que son parte de la relación jurídica material o sustancial deben ser quienes finalmente ocupen la posición de partes en el proceso judicial, ¿no? Si en la relación jurídica material dice que A prestó plata y que B recibió plata, eso llevado al proceso significará que A será el demandante cuando B no le pague el dinero. Punto. El acreedor se vuelve demandante y el deudor se vuelve demandante. Eso es legitimidad para obrar, ¿no? Si al que recibió la plata lo demanda el vecino de A, el vecino no tiene nada que hacer. Ahí él como demandante carece de legitimidad para obrar. Y viceversa. Si el que prestó la plata, o sea, A, demanda a la mamá de B, la mamá de B puede decir, falta de legitimidad para obrar pasiva. Yo no debo ser parte del proceso. Quien debe ser parte del proceso es mi hijo, que es el que recibió la plata, no yo, ¿no? Bien. Vamos a la pregunta 16. La demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un negocio jurídico que precisamente debe revestir esta última forma bajo sanción de nulidad. Será declarada. Y están las que, ¿no? A ver, la demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un negocio jurídico que precisamente... ya. Imaginemos, ¿no? Contrato de donación de inmueble. La donación de inmueble, según la ley, tiene que ser celebrado por escritura pública bajo sanción de nulidad. Eso quiere decir que cualquier contrato de donación de inmueble que no esté contenido en una escritura pública es nulo, porque justamente no ha respetado la formalidad solemne. Ahora, imaginemos que hoy Juan, que es el dueño de una casa, me regala su casa y para eso redacta en Word un contrato de donación de inmueble. Identifica al bien, él se identifica, me identifico yo, y firmamos el contrato, él como donante y yo como donatario. Y él se compromete conmigo a que el miércoles vamos a ir a la notaría, a ese contrato elevar la escritura pública. Imaginemos que el miércoles él no se presenta. Yo ya tengo mi contrato en minuta, que es mi contrato de donación, un documento privado, ¿no? Firmado por él y firmado por mí. Pero no he llegado a tener mi escritura pública, porque él no se ha personado, me ha mentido, me dijo que iba a venir y no vino. A mí me interesa mi escritura pública, porque solamente con la escritura pública yo voy a lograr inscribir el derecho de propiedad a mi nombre y voy a pasar a figurar como dueño en el registro. Entonces, le insisto a Juan para que me firme la escritura pública y él se niega. Y se me ocurre demandarlo por otorgamiento de escritura pública. Y justamente esto es lo que pregunta el caso, ¿no? Yo estoy demandando el otorgamiento de escritura pública respecto de un contrato para el cual la propia ley ha establecido que la escritura pública es formalidad solemne. Pregunta, ¿qué calificación jurídica le corresponde a esta donación que yo tengo en un documento privado? Es un acto jurídico nulo, porque no está contenido en escritura pública. Entonces yo estoy utilizando un acto jurídico nulo para demandar a Juan. ¿Yo puedo utilizar un acto jurídico nulo para demandar a alguien? Evidentemente no. Esa demanda tiene un problema. Tiene un problema de petitorio jurídicamente imposible. Alan, ¿y por qué sí se puede demandar otorgamiento de escritura pública una compra-venta? Por una razón muy sencilla. Porque la compra-venta, que está contenida en un papel privado, en una minuta, por ejemplo, sí es perfectamente válida. Porque la compra-venta, a diferencia de la donación de inmuebles, no tiene como formalidad solemne la escritura pública.
La compraventa es perfectamente válida, esté en WhatsApp, esté en correo electrónico, esté en papel, esté en lo que sea. Entonces, ese contrato de compra-venta que yo utilizo y que lo tengo en un papel privado es perfectamente válido. Y al ser perfectamente válido, sí puede ser utilizado para demandar a alguien. En la donación de inmuebles no pasa eso, como ya dije. En la donación de inmuebles, ese contrato de donación privado es nulo. Y al ser nulo, repito, no puede ser utilizado para demandar a nadie. Esa pretensión esa demanda, perdón, en el caso de la donación de inmuebles, tendría un objeto jurídicamente imposible. Esa es la respuesta correcta. ¿Infundada por falta de legitimidad para orar? No, no, porque legitimidad se habría, ¿no? Porque las partes del proceso de donación, las partes del contrato de donación fuimos Juan y yo. Y las partes del proceso vamos a hacer Juan y yo. Entonces sí hay una equivalencia entre lo sustancial y lo procesal. El problema es el contenido de la demanda. No es un problema de legitimidad para obrar. Y tampoco es un problema de interés para obrar, porque yo sí necesito la tutela judicial, porque yo sí quiero mi escritura pública y la contraparte no me la quiere firmar. El tema es que ese pedido no se puede tramitar por lo que ya les comenté. Pero interés, necesidad de tutela, sí la hay. Dice de la demanda de ser declarada fundada. No, mentira, pues. Si el juez se percata que se está utilizando un contrato de donación nulo para demandar el otorgamiento de escritura pública, no pueden parar la demanda. Porque, repito, no se puede amparar una demanda que toma como base, como premisa, un contrato nulo. ¿Correcto? Clave correcta es la alternativa C. Nos quedan 4 casos. Vamos a terminar. Dice. Luis, Alberto, José y Josefina, 4 personas, son copropietarios del inmueble ubicado en la calle San José 777 San Isidro. Perfecto. Josefina demanda en la vía del proceso abreviado la partición del inmueble de copropiedad con sus hermanos. Claro, recuerden ustedes que la partición lo que busca es justamente que a cada copropietario le sea asignado dominio exclusivo una parte del bien común. Si esta casa, por ejemplo, tuviera 4 pisos, la demanda va a consistir en pretender que uno de los pisos le sea asignado a cada uno de los 4 hermanos de forma exclusiva. Para que de este modo los 4 ya no sean dueños de todo, sino que cada uno sea dueño único y exclusivo de un piso en concreto. Recuerden ustedes además que esta demanda de partición la puede plantear cualquier condominio, cualquier copropietario contra los demás. No tienen que estar de acuerdo, ¿eh? De hecho, si estuvieran de acuerdo en hacer la partición, haría un acto jurídico de división y partición. La demanda de partición se hace cuando uno o dos quiere la partición y el resto no la quiere. Entonces, en ese caso, ¿qué prima? ¿La voluntad de los 3 hermanos de querer mantener la copropiedad? ¿O la voluntad de Josefina de ella solita querer hacer la partición? Prima la voluntad del que quiere hacer la partición. Así sean 100 contra 1. Imaginemos que somos 100 copropietarios. Un 99 quiere mantener la copropiedad. Y uno quiere que se parta y a cada uno se le toque su parte exclusiva. Prima la voluntad de ese que quiere hacer la partición. ¿Correcto? Bueno, vamos con el caso. La demanda es admitida y los hermanos de Josefina contestan la demanda. El juez tiene por contestada la demanda a través de la resolución judicial número tal, de edición notificada a las partes. El 14 de marzo, Luis, que es uno de los copropietarios demandados, solicita al juez declare en abandono el proceso, porque transcurrió más de 4 meses sin que exista impulso del mismo. ¿Ya? O sea, aparentemente no hubo actividad procesal, a pesar de que era necesario un impulso, y Josefina, demandante, no impulsó el caso, y Luis pide el abandono, ¿no? El juez estima la petición de Luis y declara el abandono del proceso aplicando la primera hipótesis del artículo 346 del CPC, que indica que cuando el proceso permanece en primera instancia durante 4 meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará su abandono a pedido de parte. Josefina apela esta decisión. La pregunta es, si usted fuera el juez, ¿cómo resuelve el caso? A ver, bastante sencillo, ¿no? Recuerden ustedes que hay ciertos casos en donde el abandono no es procedente. Y uno de esos casos en donde el abandono no procede es precisamente aquellos procesos en donde la pretensión que se discute es de naturaleza imprescriptible. Es decir,
una pretensión que puede ser planteada en cualquier momento de la vida, independientemente del momento en el que se plantea. ¿Cuál es un buen ejemplo de una pretensión imprescriptible? Un buen ejemplo de una pretensión imprescriptible es justamente el proceso de partición, o la pretensión de partición, perdón. Por más que la situación de copropiedad se haya mantenido entre los 4 hermanos por 5 años, 8 años, 10 años, 30 años, tal vez han sido copropietarios por 50 años, tal vez. Imaginen que el papá de los 4 muchachos, que era el dueño, falleció cuando ellos tenían 8 o 10 años, cuando eran niños, y de ese momento se volvieron copropietarios de esa casa que dejó el padre. Y de esa fecha han pasado 50 años y ya todos ellos adultos se mantuvieron como copropietarios por 50 años. Y hoy uno de ellos quiere, Josefina, quiere pedir la partición. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Porque la pretensión de partición es imprescriptible. No tiene fecha de término. Igual que la acción reivindicatoria, por ejemplo. Y al ser una pretensión imprescriptible, el abandono no es procedente. Entonces, acá lo que correspondería es que el juez revoque la sala, perdón, ¿no? Revoque la declaración de abandono, reformándola, declara improcedente el pedido de Luis, porque no hay abandono en esta clase de pretensión, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué la ley ha consagrado la imprescriptibilidad de la partición? Por la misma razón por la que ha establecido la ley que cuando un copropietario quiere partir y todo lo demás se niegan, debe prevalecer la partición. ¿Por qué el juez haría eso? ¿Por qué la ley haría eso? Por la sencilla razón de que a la ley no le gusta la copropiedad. La ley considera, el Código Civil considera que la copropiedad es una situación complicada, que traba las inversiones, porque hay que tomar por unanimidad acuerdos importantes, ¿no? Para vender un bien copropiedad, para alquilarlo, para grabarlo, por ejemplo, hay que tomar acuerdos unánimes. Y eso muchas veces traba la inversión, traba decisiones importantes. Entonces, para la ley es mucho mejor que haya propiedad exclusiva sobre bienes. Es por eso que incentiva a que la copropiedad se extinga. Y una manera de incentivar a que las copropiedades se extingan es permitir que cuando uno solo lo quiere, un solo condominio lo quiere, se acabe la copropiedad. Y otra forma de incentivar que las copropiedades se extingan es justamente que en cualquier momento de la vida algún condominio quiera pedir la partición. Entonces, son maneras de incentivar que las copropiedades se acaben, ¿no? Bien. Vamos con la 18. Dice, si en el mismo caso planteado, o sea, los hermanos copropietarios, uno de los cuales quiere la partición, ya existiera sentencia con calidad de cosa juzgada, o sea, ya se falló, ya se sentenció diciendo, fundada la partición, vamos a ejecutar sentencia para ver qué piso le toca a cada uno, ¿no? Estamos en esa etapa. Y a usted como juez recibe el pedido de una de las partes solicitando el abandono del proceso, por ejemplo. ¿Cómo fallaría? A ver, recordemos, así como no hay abandono en los procesos en los que se discuten pretensiones imprescriptibles, tampoco procede el abandono en aquellos procesos que se encuentran en ejecución de sentencia. Justamente eso es lo que está pasando en este caso. Entonces, el pedido es sencillamente improcedente por la razón que les comento. No hay abandono en ejecución de sentencia. Y en este caso estamos en ejecución de sentencia, porque como dije, ya se amparó el pedido de partición. Lo único que corresponde, que toca, que falta es determinar qué piso le corresponde a cada condominio. Bien, vamos con la penúltima pregunta. Dice, si la obligación de elevar escritura pública un negocio jurídico se encontrara sujeta a plazo de cumplimiento que aún no ha vencido y que además ha sido estipulado en beneficio del deudor, la demanda deberá ser declarada. Se refiere a la demanda de otorgamiento de escritura pública, entiendo. A ver, vamos a poner el caso para que se entienda esta pregunta. Imaginen ustedes que Juan es el propietario de un bien y me vende a mí la casa, ¿no?
Yo como comprador soy el principal interesado en que ese contrato de compra-venta que ya hemos firmado se eleve a escritura pública. Porque solamente con la escritura pública yo voy a lograr llegar al registro e inscribir el derecho a mi nombre en el registro. Entonces yo soy el más interesado, ¿no? Digamos que el deudor, el obligado a firmar la escritura pública es el vendedor, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que en el contrato de compra-venta establecimos, imaginemos que el contrato de compra-venta lo firmamos en enero de este año, ¿eh? Y en una cláusula del contrato de compra-venta establecimos que la obligación del vendedor de firmar la escritura pública recién se iba a activar, yo recién le iba a poder exigir la firma de la escritura pública en septiembre de este año. Por alguna razón pactamos eso. O sea, reconocimos que él está obligado a firmar la escritura pública, pero no ahora, sino recién en septiembre de este año. ¿Correcto? Pero resulta que ahora yo, en mayo, quiero un préstamo al banco, por ejemplo, y el banco me dice, ok, te presto la plata, pero dame en hipoteca un inmueble. Yo le digo, mira, tengo esta casa es mía, ya me la compré, pero en hipoteca. Y el banco me dice, bueno, pero en el registro tú todavía no aparece como dueño. Y eso es cierto, pues en el registro todavía aparece como dueño Juan, porque Juan todavía, pues, si como no me firmó la escritura pública todavía, yo no le podía mandar el registro. Entonces yo necesito que la casa esté a mi nombre, porque solamente cuando esté a mi nombre, la hipoteca para el banco se va a poder inscribir. Porque si el contrato de hipoteca lo firmo yo, y ese contrato de hipoteca hoy se manda al registro, cuando el registrador recibe el contrato de hipoteca y vea a nombre de quién está la casa que está en hipoteca, va a decir, oye, esta casa está a nombre de Juan. Y el contrato de hipoteca lo está firmando Alan. No hay match, no hay coherencia, no hay correlación, no hay tracto sucesivo. De la hipoteca no se puede inscribir. Entonces, como el banco no puede inscribir la hipoteca, no me da el préstamo todavía. Yo le digo a Juan, amigo Juan, mira, tengo este problema, yo necesito ya tener la casa a mi nombre en el registro porque necesito ya darle en hipoteca a favor del banco. Pero para tener la casa a mi nombre en el registro necesito la escritura pública. Entonces, fírmame la escritura pública, por favor. Juan me dice, no me la quiere firmar porque claramente el contrato de compra-venta dice que su obligación recién se activa en septiembre. Es decir, su obligación tiene un plazo de cumplimiento. Él recién tiene que cumplirla en septiembre. Entonces, y hoy no la quiere cumplir correctamente, porque si el contrato no lo obliga a firmarlo. Y yo me desespero y lo demando por otorgamiento de escritura pública. Y el juez se da cuenta que en efecto, pues la compra-venta tiene un plazo para que él cumpla con firmar la escritura pública. Y el plazo es en septiembre todavía, estamos en mayo. ¿Cómo debe fallar el juez? En este caso, es evidente que el juez debe desestimar la demanda. No corresponde que sea fundada, porque para eso precisamente existe un plazo de cumplimiento pactado en el contrato. Entonces, fundada no puede ser, descartada la alternativa C. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual yo no tengo derecho a la escritura pública hoy? ¿Es un petitorio jurídicamente imposible? No, sí es jurídicamente posible que él me firme la escritura pública. El problema es que hoy él no está obligado todavía. Entonces, jurídicamente es posible, pero él obligado no está todavía el día de hoy. Entonces, eso quiere decir, si yo en mi contrato de compra-venta acepté que su obligación del vendedor, de Juan, de firmar la escritura pública recién se iba a activar en septiembre, es porque yo acepté, yo admití que antes de septiembre yo no necesitaba la escritura pública. Porque si lo hubiera necesitado antes de septiembre, yo no hubiera aceptado permitirle a Juan que recién quede obligado en septiembre. Quiere decir que en este momento, por lo mismo que yo acepté en el contrato de compra-venta, yo he reconocido que en este momento no necesito la escritura pública. Quiere decir que si en este momento demando, no tengo necesidad de demandar. No tengo interés para él. No se olviden, interés para ahora quiere decir necesidad de accionar. Reitero, si yo en la compra-venta reconocí, admití que Juan recién iba a estar obligado en septiembre, es porque admití que en este momento, mayo, junio, julio, agosto, yo no necesitaba la escritura. Y si hoy demando, estoy demandando sin necesidad de hacerlo, sin interés para obrar. Esa es la razón por la cual la demanda debería ser declarada improcedente. Vamos con la última pregunta. Dice,
La parte demandada en un proceso de otorgamiento de escritura pública puede peticionar en vía de acción, acá he repetido, la nulidad o la nula habilidad de referir a su jurídico y pedir qué cosa al amparo del artículo 320. A ver, les pongo en contexto el caso para que se entienda. Imaginemos que yo, mismo caso, Juan me vendió la casa, pero ahora cambia un poquito la situación. Él me vendió la casa porque yo lo amenacé. Le generé una intimidación, lo amenacé con que iba a atentar contra su familia, por ejemplo, y por esa situación de intimidación él aceptó firmarme el contrato de compra. Y me lo firmó en enero de este año. Claramente ese contrato tiene un vicio a la voluntad. Claramente ese vicio a la voluntad hace anulable al contrato. ¿Correcto? Entonces, pero él me firmó el contrato en documento privado. Inmediatamente luego que yo lo amenacé, y gracias a esa amenaza él firmó el contrato de compra-venta, él mandó a su familia al extranjero, para que no le pueda hacer nada. Y una vez que él ya puso a buen recaudo a su familia, demanda la anulación de ese contrato de compra-venta, invocando justamente que hubo un vicio a la voluntad, que yo lo intimidé. Él me demandó en febrero, y el proceso está en curso, el proceso de anulación de acto jurídico. Yo digo, pucha, ese proceso, si se ampara la demanda, me quedo sin compra-venta. Entonces, mejor quiero hacer algo. Yo me voy a anticipar. Yo voy a obtener, la voy a inscribir en el registro, con lo cual yo voy a pasar a ser el nuevo dueño en el registro y voy a vender la casa a un tercero y ya cobro mi plata y ya que Juan se entienda con el tercero, ya que se peleen. Pero evidentemente, pues Juan no va a querer firmar la escritura pública, porque él sabe que el contrato ha sido viciado y él mismo está demandando la anulación de ese contrato. Entonces, como yo sé que él no quiere, no me va a firmar la escritura pública, yo lo demando por otorgamiento de escritura pública. Y en el proceso, evidentemente, cuando Juan recibe la demanda de otorgamiento de escritura pública, él no solamente va a defenderse diciendo, señor juez, este contrato de compra-venta que Alan pretende que sea elevado de escritura pública tiene un vicio de intimidación, un vicio de la nulidad, un vicio de la voluntad. Y por ende es un contrato anulable y no corresponde que sea escriturado, sino que además va a decirle al juez, y además, señor juez, yo en otro proceso judicial estoy justamente peleando porque se anule este contrato de compra-venta. Y entonces, mientras no se resuelve ese proceso de anulación de acto jurídico, no tiene sentido resolver este acá, de otorgamiento de escritura pública. Porque si el juez en el proceso de anulación concluye que en efecto hubo una intimidación y anula la compra-venta, ya no habría mérito para que Alan se le otorgue su escritura pública, y eso es cierto. ¿De qué puede pedir Juan como parte demandada en este proceso de otorgamiento de escritura pública? Él puede pedir que este proceso se suspenda. ¿Hasta qué? Hasta que se resuelva el proceso de anulación de acto jurídico. Eso es la facultad que le asiste al demandado en el proceso de otorgamiento de escritura pública al amparo del artículo 320 del Código Procesal Civil. Y esa sería la alternativa correcta, la clave A. Y bien, hemos llegado exacto al final de nuestra sesión con los 20 casos resueltos. Les agradezco mucho por la atención y ya será una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos.